tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Yo soy máster en Ingeniería de los Recursos Hídricos, docente de la Universidad Nacional de Salta. Hace 20 años que nos dedicamos a la parte hidráulica, a la parte de los recursos hídricos, y en diversas áreas, no solamente en la parte agrícola, sino también urbana, en la parte sanitaria. Y estamos trabajando en todo el país y en otros países limítrofes en justamente lo que es la necesidad de infraestructura, ¿sí? Entre los trabajos que estamos en este momento desarrollando, la infraestructura hídrica y la evaluación hídrica en Guayaquil, para toda la ciudad, lo que es la parte fluvial y en la parte también cloacal y potable. Y en eso viene justamente esto que es el agua que da futuro y cómo la infraestructura permite el desarrollo y la evolución de las comunidades. Y eso es lo que genera justamente la gran diferencia entre una cosa y otra. Recién hablaban de la infraestructura médica, ¿no? Bueno, en cuanto al agua es lo mismo, siempre la infraestructura es lo que permite el crecimiento. En ese sentido, un poco como para introducir, vemos un poco lo que es la distribución del agua en lo que es el planeta. Y como pueden ver, Sudamérica es la región del planeta que más cantidad de agua dispone. Y si lo dividiéramos en cantidad de población, diríamos que per cápita es la zona del planeta que más agua dispone. Pero es una de aquellas en las cuales tiene menos accesibilidad a la gente. ¿Y esto por qué? Justamente por falta de infraestructura. Muchas personas no tienen acceso a agua segura, no tienen acceso directamente a agua y se da por diversos problemas. Y ahí es donde viene el concepto de qué es lo que entendemos nosotros como crisis del agua. Inmediatamente nos remitimos a sequía, pero en realidad cuando queremos nosotros entender un poco lo que es la crisis en sí del agua, estamos hablando de esta disponibilidad desigual. El agua no está distribuida de la misma manera en todo el territorio, ¿sí? Ni temporal ni territorialmente hablando. Tenemos regiones que pueden tener mucha abundancia, tenemos sectores donde no tenemos disponible agua dulce, y la infraestructura fue lo que fue generando cambios, ¿sí? Podemos ver Israel, siempre lo ponemos como ejemplo del gran manejo de agua, que sin disponer de grandes fuentes de agua, tienen un sistema muy eficiente, donde reusan hasta el 96% de sus recursos, ¿sí? Esto que les decía, la distribución esa espacial y temporal, no solo importa la cantidad, sino cuándo y dónde está disponible. Acá sabemos que cuando tenemos agua, no necesitamos tanto el riego, y cuando necesitamos el impacto del riego es cuando los ríos o las fuentes superficiales están más deprimidas, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos esta distribución espacial y temporal, podemos ver que en algunos lugares vamos a tener disponible más cantidad de agua y en determinados tiempos del año vamos a tener más disponible esa agua, con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprovechar y tenemos que invertir en infraestructura que nos permita tener acceso a esa agua, ¿sí? Tenemos estos cíclicos estacionales, tanto déficit como excesos, ¿sí? Cuando hablamos de crisis no solamente hablemos de los déficits, sino también hablamos de exceso. Entonces, muchas veces escuchamos, y lo escuchamos acá en la provincia y en el país, emergencia hídrica por inundación. Acto seguido, emergencia hídrica por sequía. Acto seguido, emergencia hídrica por inundación. Y en realidad acá hay un problema, porque si sistemáticamente vivimos de emergencia de extremo a extremo, lo que nos estamos teniendo es una emergencia en infraestructura, ¿sí? Donde no aprovechamos infraestructura que nos permita manejar ese tipo de elementos. Justamente la infraestructura y el acceso lo que nos permite a nosotros es tener en cuenta que sin represas, sin adecuadas redes de distribución, plantas de tratamiento, sistemas de almacenamiento, el recurso no va a poder llegar a la población, y cuando hablo de la población, hablo a todo lo que use el agua, ¿sí? No hay actividad humana que no requiera del uso del agua. Si yo hoy le pregunto a usted, dígame una actividad humana que no requiera del uso de agua, seguramente no podrían decírmelo. Y justamente es por eso que es tan importante el agua, y es por eso que justamente las grandes poblaciones siempre están situadas en cercanía a fuentes de agua. Eso se dio históricamente. En los países que están en vías de desarrollo, esta falta de inversión en infraestructura hídrica es una de las principales causas que genera la escasez urbana y rural, ¿sí?
¿Por qué? Porque no tenemos esta distribución, esta forma de captación, tratamiento, uso, ¿sí? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la provincia de Salta, en este momento lo que es el tema del tratamiento de agua, plantas depuradoras, todo lo que da el sistema cloacal, el 95% de las plantas depuradoras que opera la empresa que presta el servicio no funciona, ¿sí? Con lo cual el agua se termina tirando cruda a los ríos, esto genera un problema de calidad y es un círculo vicioso asociado justamente a una mala gestión del recurso y a la falta de infraestructura. Como les decía, la calidad de agua asociada no solamente a la contaminación urbana, sino también a calidad de agua natural, ¿sí? Podemos tener problemas de salinización y tenemos un problema que seguramente muchos acá se van a sentir identificados, que es el tema del sedimento. Cuando hablamos de sedimento, hablamos también de calidad de agua para un uso directo. Eso nos permite o nos exige un tratamiento preliminar del agua para poder ser utilizada para algún fin. Si nosotros metemos el agua cruda de un cauce natural en los filtros, sabemos que el 80% del tiempo el filtro va a estar limpiándose en inversa y va a estar regando muy poco. Entonces es muy importante el trabajar con lo que es la calidad de agua. Un poco la crisis hídrica en los valles calchaquíes, van a ver que hay problemas comunes. Allá por el año 2017 pudimos trabajar en lo que fue un plan integral, Ruta 40 se llamaba, que era evaluar el estado y las condiciones de los consorcios desde San Carlos hasta La Poma, y también estudiamos Salinas Grandes y Guayatayó. Ahí, bueno, lo que nosotros pudimos ir identificando es justamente distintos problemas asociados a distintos tipos de fuentes. En el caso de fuentes subterráneas, vemos una sobreexplotación de los acuíferos en términos sobre todo al desconocimiento, ¿sí? No se conoce cómo está variando los niveles freáticos que tienen hoy en día nuestros acuíferos. Mañana creo que hay una charla también específica con gente especializada en aguas subterráneas que va a ser muy interesante también. En estimaciones globales se estima que las reservas de aguas representa entre 100 y 200 kilómetros cúbicos al año, ¿sí? Kilómetros cúbicos, para que se den una idea, es un kilómetro por un kilómetro por un kilómetro, todo eso de agua. Esos son el uso anual que se da y eso representa entre el 15 y el 25% de las extracciones totales. Esta falta de monitoreo, que se da mucho en América Latina, ¿por qué? Porque el monitoreo de las aguas subterráneas implica mucho trabajo y muchos sistemas de información, el cual no se encuentra disponible. Y eso hace que uno no pueda saber sobre todo cuál es la recarga. Imagínense las fuentes subterráneas como una gran pileta de natación llena y una manguerita que la está llenando. Si yo pongo una bomba grande, voy a poder bombear toda el agua y va a salir mucho caudal, pero ¿qué va a empezar a pasar? Comienza a bajar la pileta y comienza a vaciarse. Va a llegar a un punto donde ya no esté disponible esa agua. ¿Por qué? Porque lo que yo saco es más que lo que entra. Entonces es importante que nosotros monitoreemos esos acuíferos y no solamente lo monitoreemos, sino que aprovechemos las épocas de exceso y en vez de hacer canales que escurran más rápido el agua en sistematizaciones, en drenaje pluvial urbano, lo que haga sea fomentar el almacenamiento justamente de las fuentes. Nuestra gran represa natural es el subsuelo, ¿sí? Es una gran represa donde podemos llenar de agua que encima se filtra esa agua. Entonces es importante que justamente se extraiga por lo menos un equilibrio entre lo que recarga y lo que se saca. Tiene que haber un equilibrio. Si nosotros rompemos ese equilibrio, seguramente vamos a tener problemas. A su vez, cuando las napas empiecen a bajar, la calidad de agua va a comenzar a disminuir. ¿Por qué? Porque toda la concentración de contaminantes que antes estaba en una pileta llena, hoy va a estar en una pileta casi vacía, ¿sí? Un poco para que se den una idea, entre Tolombón y Cachi hay 131 pozos perforados. De esos 131 pozos perforados, 93 están entre Cafayate y San Carlos, ¿sí? Más o menos ven acá un poco la distribución. Ahí van a ver también, aquí van a ver también un poco que pozos del 2006 a 2016, nosotros no tenemos suficiente información, porque esto es información que maneja la Secretaría de Recursos Hídricos, pero vimos que en muchos casos niveles estáticos bajaron alrededor de 15 a 20 metros. Aún siguen siendo pozos productivos, tienen buena cantidad de agua,
pero lo que nos está demostrando que la tendencia es una tendencia decreciente, ¿sí? ¿Qué es lo que dio acá? Simplemente poner en alerta, levanto la mano, ojo, monitoreemos qué puede pasar, de modo tal de que el caballo vaya adelante y la carreta atrás y que no pase que la carreta nos lleve 2 kilómetros cuando nos demos cuenta que nos está faltando el caballo, ¿sí? Un poco es empezar a conocer cómo son los sistemas de recarga del agua subterránea. Después tenemos las fuentes superficiales, y justamente las fuentes superficiales tienen esta dicotomía. Cuando yo menos agua necesito, cuando más me da, y cuando menos agua necesito es cuando menos me da, ¿sí? Eso nos da que justamente tenemos déficit, sequías prolongadas, tenemos grandes problemas, o sea, nuestro sistema monzónico que tenemos, es decir, tenemos un ciclo muy húmedo y un ciclo muy seco. Entonces, cuando tenemos los ciclos secos, todo lo que es agua que nosotros vemos en los ríos y podemos tomar en agosto o septiembre, es lo que en hidrología llamamos nivel base, ¿sí? Es todo el agua que ya precipitó, se infiltró en el suelo y a través de vertientes comienza a salir. Es un agua de mucho más lento escurrimiento. Ahora, tenemos también el problema de los excesos, que lo sufre Cafayate cuando tiene una crecida del Chucha, el Orohuasi, cuando vemos cómo creció hace poco también el arroyo Esteco. Cuando crecen estos fenómenos tenemos problemas de excesos, ¿sí? Estas crecidas que generan también problemática. Entonces, los déficits y excesos hídricos siempre van a generar problemas y tienen que ser administrados de manera diferente, pero siempre apuntando hacia el uso del recurso. Esta variabilidad temporal, como les decía, de los caudales, nosotros vamos a tener alta disponibilidad de caudal en una determinada época del año y en otra época tenemos muy poco. Y si lo analizáramos volumétricamente, ustedes imagínense lo que sería todo lo que es la zona de Anta si no existiera el Cabra Corral, ¿sí? El Cabra Corral tiene una capacidad de 3.000 hectómetros cúbicos, que estamos hablando de que son 3.000 millones de metros cúbicos de agua, que serían 3.000 millones de litros de agua, para que se den una idea, y permite una regulación y regar no solamente Salta, sino también parte de Santiago del Estero, y tiene hasta incluso agua para abastecimiento humano tostado en Santa Fe, para que vean lo que es la distribución de los caudales y lo que permite la regulación de un mega embalse, ¿sí? Y la capacidad de agua que tienen esos ríos. Y uno de los principales afluentes del Cabra Corral, ¿cuál es? El río Calchaquí, ¿sí? Todo el agua que viene desde estas cuencas y termina escurriendo hacia ese lugar. La otra parte es lo que llega a través del río Arenales, ¿sí? Otro problema que suelen tener las aguas superficiales es la calidad en cuanto a sedimentos, como dijimos hace un rato, y también por contaminación usualmente urbana. Cuando un río atraviesa un sector urbano suele estar contaminado por los efluentes de las plantas depuradoras que cuando no funcionan, ¿sí? En cuanto a esto también de calidad de agua, podemos decir que un buen tratamiento y una buena depuración de los efluentes permitiría su reuso. En muchos lugares del mundo, hoy ya es un hecho que se reusa el agua a través de sistemas de tratamientos terciarios, que permiten el reuso, quizá no para la irrigación de comida cruda, como podría ser lechuga, tomate, pero sí para otro tipo de verduras. ¿Qué pasa? En Salta no está legislado, con lo cual acá es como que no está permitido. Eso sería algo a tratar. Como les digo, ¿no? La infraestructura también tiene una patita al costado que se llaman medidas no estructurales. Esa medida no estructural es legislación. Gran parte de la legislación hoy es obsoleta y requiere de actualizaciones y requiere justamente de este análisis para su trabajo, ¿no? Después, bueno, acá vemos un poco todo lo que son los consorcios de los valles calchaquíes, que, como les decía, fue el trabajo que hicimos allá por el 2017. Lamentablemente fue un plan de fortalecimiento de los consorcios que quedó en un plan. Entiendo, desconozco porque no estoy en la gestión, pero entiendo que mucho no se trabajó, pero sí pudimos identificar en este sentido las problemáticas comunes. Acá teníamos un poco, acá no están incluidos, como les digo, el sistema Orohuasi-Chucha, porque era a partir de San Carlos hacia arriba, pero en este caso teníamos aproximadamente un total de 15.000 hectáreas concesionadas de bajo riego. Para que se den una idea, los aportes en cuencas que tienen todos estos sistemas, como les decían, son cerca de 13.200
kilómetros cuadrados, que serían alrededor de 1.300.000 hectáreas de cuenca, ¿sí?, que hay que estudiar. Pero esas 1.300.000 hectáreas de cuenca, en gran parte, aportan en promedio entre 500.000 a 2 millones de metros cúbicos de sedimento al año. El gran problema del agua superficial acá es el tratamiento y el manejo de esos sedimentos. Todo el sistema aporta 22 millones de metros cúbicos de sedimentos anualmente, ¿sí?, el río Calchaquí. Y bueno, acá entre lo que se puede ver, bueno, ahí no sé, el que llega a leer eso realmente es un genio, pero para cada consorcio se hizo, como ven la tabla acá a la derecha, se hizo una evaluación. Dentro de esa evaluación se evaluaba cómo era su sistema de toma, cómo era el tratamiento del agua para su desarenado, su limpieza, y cómo era su sistema de conducción. Y un punto clave que era el conocimiento de la fuente, no de cuánto tomo, sino de cuánta agua tengo disponible en la fuente, cuánta agua anual me pasa por el río. Muchas veces se mide lo que se toma, pero no se mide lo que trae el río, ¿sí? Ojo, que eso sería incumbencia de la autoridad competente de la administración de los recursos hídricos, pero creo que puede ser una tarea mancomunada para trabajar. Lamentablemente, a partir del año 94 en adelante se cerraron gran parte de las estaciones meteorológicas y de aforo. No podemos administrar lo que no conocemos, ¿sí? Es como decir, bueno, voy a comer, ni miro que tengo en la billetera y es una lotería. Bueno, ahí están las billeteras virtuales, todo, pero supongamos, volvamos al efectivo. Salgo con la billetera, voy a comer y me siento. Y bueno, al momento de pagar me puede sobrar, me puede alcanzar, me puede faltar. No puedo administrar lo que no conozco. Y hoy lamentablemente estamos usando, estamos distribuyendo recursos y estamos planificando, no sé, si yo quiero planificar, voy a aumentar mi superficie de riego, quiero hacer más plantación, más área, pero ¿sumado a qué? Si yo desconozco, si yo sumo más superficie y después no la puedo regar, puede ser una inversión tirada a la basura. Entonces es importante la inversión también en el conocimiento de estos recursos. Un poquito atrás. Entonces, bueno, un poco eso fue que se hizo para cada consorcio, está todo explicado de cómo fue, pero el nivel de criticidad. Y en general los consorcios estaban entre nivel crítico y muy crítico. ¿Por qué? Porque la toma no estaba rota, justamente porque los eventos de crecida, las tomas suelen ser del tipo precaria, muchas no contaban con desarenador, otras las conducciones eran acequias excavadas en tierra, por lo cual las pérdidas en entrada y salida eran superiores al 50-60%. Otros, en otros casos, desconocimiento de cómo operar la limpieza. Había un caso de un consorcio que se revistió todo el canal, pero como no tenía su desarenador, se colmataba de arena, metían máquina y rompieron todo lo que fue el revestimiento. O sea, inversiones muy elevadas que terminan siendo complicadas o terminan teniendo problemas por falta de operación. Entonces, este enfoque para poder enfrentar esta crisis hídrica de exceso o déficit, que siempre hablamos, está en la gestión integrada de los recursos hídricos. ¿Qué es la gestión? Es un proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos naturales. Y en esto es justamente involucran todos los actores públicos, privados, en el cual es importante identificar a todos, en el cual el agua no tiene que ser un motivo de pelea o discusión, sino tiene que ser un motivo común para ponerse de acuerdo en cómo mejorar y cómo mejorar la distribución y el recurso, ¿sí? Los recursos no van a alcanzar si yo no invierto en infraestructura y de repente tengo un sistema de abastecimiento en el cual para poder utilizar 1 litro de agua necesito tomar 10, ¿sí? O para usar 4 litros de agua necesito tomar 10 y tengo los otros 6 litros por segundo los pierdo en el camino. Tenemos casos concretos que hemos logrado resolver conflictos históricos, donde simplemente con medir nos dimos cuenta que entubando, manejando el agua, se podía contar con más recursos que podía ser utilizado por todos. Entonces, eso es lo importante de la medición y de lo que es la parte de la infraestructura, ¿sí? La gestión integrada de los recursos hídricos tiene un reto muy importante, que es el desarrollo de mejores sistemas de consorcios de cuenca, de mejor sistema de monitoreo. Es un trabajo donde no se hace de un día para el otro y es cíclico, ¿sí? Uno se plantea objetivos, vuelve, evalúa, se los vuelve a analizar. Entonces, no tiene un principio y un fin.
¿Sí? No pensemos que la infraestructura es, listo, ya hice la obra, no necesito hacer más nada, no. Requiere mantenimiento, requiere operación, requiere mejoras, ¿sí? Permanentemente estar trabajando con esto. ¿Y cuál es el rol dentro de todo esto que les digo de los retos de la infraestructura? Yo acá hacemos foco en un punto que es el rol de la infraestructura en la gestión integrada de recursos hídricos. La infraestructura hídrica adecuada permite amortiguar esos impactos de déficit y exceso de agua, ¿sí? Y va a garantizar sobre todo seguridad, resiliencia y sostenibilidad en el recurso. Sostenibilidad significa que lo podamos seguir usando cíclicamente en nuestro uso diario sin afectar a la fuente y sin afectar al medio. Uno de los factores es el almacenamiento y regulación. Se está trabajando mucho en esto. Hoy en día, por ejemplo, en el sur de Buenos Aires estamos trabajando mucho en reactivar y refuncionalizar viejas represas y hasta incluso ejecutar represas. ¿Por qué? Porque justamente permite trabajar en esta desregulación temporal y espacial que tienen las fuentes, ¿sí? A su vez permite también mejorar la calidad de agua. Lo que ven ahí es agua tomada del canal del río Chuscha. Dice cero, ¿por qué? Porque no tenía nada de floculante. Esto se evaluaba para la planta. Al no tener nada de floculante, que es lo que acelera el proceso, un floculante quizá con una mezcla rápida, alrededor de 2 minutos, eso queda cristalizado como floculante. Ahora, el floculante, en el caso de riego, puede generar algún tipo de problema a la planta, no me voy a meter en eso, pues yo me siento productor cuando me crecen 2 limones en el fondo de mi casa, pero hay que analizarlo bien, cómo puede llegar a producir si uno quiere poner ese tipo de tratamiento, ese tipo de planta. En este caso, se requerían alrededor de 3 días, se dejó ese vaso así, vaso se llama un vaso precipitado, requirió más de 3 días para que se lograra ver de un lado al otro del vaso, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que si nosotros hiciéramos una serie de reservorios, necesitaríamos que el tiempo de permanencia del caudal dentro del reservorio fuese de por lo menos 3 días. Y todo eso va a estar asociado al caudal y otros factores que estemos hablando. Pero justamente permite reducir estos niveles de sedimento. Otra cosa que permitiría sería también el manejo de excedentes hídricos, que los vamos a ver. Acá un poco a nivel de planteo, venimos trabajando, venimos volando en lo que son historias. Uno puede pensar en mega represas, Cabra Corral, pero también hay que pensar en pequeñas represas. Yo creo que en corto y mediano plazo son represas localizadas más pequeñas, que pueden ser inversiones individuales o pueden ser inversiones comunitarias, en el cual se haga un manejo no solamente de agua derivada de los cursos fluviales, sino también a partir del uso de cosecha de agua. Tenemos un montón de paleocauces que crecen con precipitaciones y pueden utilizarse. Y esa represa puede ser para tener el agua y que yo la vea, o para hacer que el agua se detenga y se infiltre en el terreno y la almaceno y colaboro en lo que es el almacenamiento subterráneo, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Eso a su vez nos permite, en este caso, y me estoy adelantando lo que es la parte de conducción, aprovechar estos desniveles. Si nosotros aprovecháramos estos desniveles y tuviésemos una represa, esta represa, por ejemplo, en el caso del Chuscha, nos permitiría a nosotros hacer una administración de los sedimentos durante los periodos estivales, ¿sí? Esos sedimentos que bajan, desbordan y generan inundaciones urbanas, nosotros los podríamos administrar dentro de la represa. Y a su vez nos permitiría tener caudales para el periodo de sequía, que lo podríamos meter en un entubado, generar energía, aprovechar ley de balance neto, inyectando, y ustedes van a decir, pero esa represa se va a llenar de sedimento en 15 minutos. Sí, y para eso existen tecnologías de infraestructura, y les voy a mostrar un caso, en este caso es una represa en Venezuela, en un sector parecido, en el cual acá tienen los sedimentos. Quiero que se fijen allá a lo lejos, allá en la punta, donde está la puntita, allá a la izquierda, se ve como una pequeña estructura. Esa era una vieja estructura donde se almacenaba cemento, ¿sí? Era un silo de cemento. Y esta obra tiene un sistema que se llama flashing, que permite justamente la limpieza de los sedimentos. Los operadores, como pasa a veces, no habían limpiado en mucho tiempo y terminó ocurriendo un problema. Terminó ocurriendo este problema de la izquierda. La presa estaba en estas condiciones. Cuando se hace la apertura del flashing, ¿sí? Se hace la limpieza del flashing, se logró limpiar todo este sedimento de manera automática.
El flashing, ¿qué es lo que sí implica? Implica que cada X periodo de tiempo yo necesito hacer un vaciado brusco de la presa, aprovechando la estructura. Esa estructura lo que hace es tener un sistema como el que tenemos acá, con un sifón, que va aflojando todo el sedimento, sobre todo cuando tenemos sedimento no cohesivo, como el que tenemos acá en Cafayate, es decir, son más bien arenas, gravas, ¿sí? Ese material se va eliminando y entonces posteriormente queda limpio de esta manera, se vuelve a cerrar la compuerta y puede estar operativa la represa, ¿sí? Es un sistema de estructura. Otro elemento que tenemos que aprovechar es todo lo que es la parte de protección contra crecida. La protección contra crecida tiene que tener una doble finalidad. En el caso de infraestructura para tomas e irrigación, como puede ser una SUD o puede ser una toma lateral, es trabajar correctamente con el cauce, ¿sí? Una limpieza del cauce, no es meter una máquina y rectificarlo al cauce porque genera más problemas. Toda intervención en un río tiene que hacerse acorde a los caudales, acorde a las características fluviales que tiene el sistema, ¿sí? Entre distintos elementos que podemos hacer, por ejemplo, es el caso del desarrollo de azudes. Una azud es una represa baja en el cauce que lo que permite es bajar la pendiente y reducir el aporte de sedimentos. Si tenemos algún problema de carcavamientos o paleocauces que nos están generando algún tipo de inconveniente en el medio del campo, en el medio de una ciudad, la incorporación de este tipo de estructuras permite justamente generar una nueva pendiente de equilibrio que reduce el aporte de sedimentos. Mejor aún si estos azudes son permeables, que permitan pasar el agua, y eso uno por ahí lo hace a partir también de lo que se llama piedra vinculada. Cuando tenemos ríos con crecidas muy violentas, como puede ser el Chucha, el Orohuasi, zonas de acá, qué mejor que usar la propia piedra local, que lo que se hace es justamente acomodar las piedras y se las cose a con cables de acero que tienen una inyección metida, y eso permite hacer que trabaje, que deje pasar el agua, pero no deja pasar el sedimento más grueso, pasa el sedimento más fino, que va a generar menos problemas. Azudes, umbrales, las obras de espigones, estas obras de espigones a veces se cree que si yo hago un espigón, el agua me la tira toda para el frente. Ojalá lográramos hacer eso con un espigón. El espigón simplemente lo que hace es tratar de centrar el agua y alejarlo de las erosiones laterales, ¿sí? Entonces, la correcta planificación de infraestructura para combatir la crisis también tiene que estar en lo que es la planificación de cualquier intervención que yo haga sobre las fuentes de agua. Optimización de los sistemas de distribución, ese es otro gran problema. Hablemos de sistemas de distribución para irrigación o hablemos de sistemas de distribución para consumo humano. Es importante que las redes de distribución, es decir, desde que nosotros tomamos hasta que llega a su destino, sea riego, sea consumo humano, sean eficientes y que minimicen todas las pérdidas que tiene el sistema, ¿sí? Para eso tenemos que monitorear. Es importante, por lo cual, colocar mediciones en diversos puntos del sistema de distribución que nos permita controlar. O sea, si yo en la toma estoy tomando 10 litros por segundo, cuando llego al primer punto, al primer comparto, sin tener ninguna toma en el medio, tendría que estar llegando 10 litros por segundo, que me lleguen 9,5, o puedo tener algo de pérdida según el sistema. Pero tengo que estarlo monitoreando. Los sistemas de este tipo de control no son sistemas complejos ni caros, pueden ser apuradores parcial, que se ejecutan con chapa. Hoy todo lo que es transmisión remota e instalación de sistemas de monitoreo y control son mucho más económicos de lo que eran hace 10 años, y esto cada vez está bajando más los precios, y eso nos permite tener un monitoreo. Lo mismo si hablamos de un entubado, la colocación de correntómetros electromagnéticos sin necesidad de romper la tubería o distintos tipos de mediciones nos permiten controlar las pérdidas. La infraestructura de riego tecnificado para mejorar la productividad agrícola con menor consumo, en eso muchos productores acá son expertos porque todos riegan por goteo, que es uno de los mejores sistemas que tenemos. Eso se mejora con monitoreo permanente. Sabemos que si nosotros monitoreamos cuánta agua efectivamente le está llegando a la planta, monitoreamos cómo funcionan los goteros y cómo funcionan las tuberías, nos va a permitir optimizar el sistema. Como les decía, incorporar otros usos no consultivos a la infraestructura
que permitan reducir costos operativos. Le decía, si nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer un entubado, ¿sí? Y tengo mucho desnivel, tengo dos opciones. O pongo cañerías que resistan mayor presión hidráulica, que es más cara, o puedo generar microturbina y microgeneración. Y hoy la provincia tiene la ley de balance neto. La ley de balance neto me permite vender energía. Entonces, en vez de hacer, por ejemplo, en un canal un salto para disipar energía, yo puedo incorporar una turbina. Es un uso no consultivo, es decir, que no consume agua, se consume la energía del agua, ¿sí? Entonces, tengo ahí un beneficio asociado. Eso quizá es una infraestructura más que local, intracampo, es una infraestructura más para un consorcio que pueda utilizarse y puede generar un ingreso adicional al sistema que pueda utilizarse para mantenimiento, por ejemplo, ¿sí? Y la incorporación, no me canso de decir la incorporación de los sistemas de monitoreo para controlar los caudales y las pérdidas. Un poco acá el análisis, entre canales sin revestir, canales revestidos y entubados. Los canales sin revestir tienen pérdidas superiores al 40%, ¿sí? Va a depender tipo de suelo, si son suelos arenosos vamos a estar arriba del 60%, suelos quizá más arcillosos van a tener un poco menos de pérdida. Los canales revestidos, quizá por salpicadura, por malos diseños en curva en otros sectores y por la propia evaporación, tienen pérdidas alrededor del 20%, pérdidas a veces en las juntas de infiltración, mientras que los entubados tienen pérdidas menores al 5%. Pero bueno, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja del canal sin revestir, obviamente, que tiene un bajo costo inicial, ¿sí? Tiene como desventaja que es ineficiente, si tiene mucha velocidad se erosiona fácil, requiere mucho más costo de mantenimiento. Y entonces cuando nosotros pensemos en una obra, no pensemos solamente en la inversión inicial, sino lo que llamamos en ingeniería el OPEX, el costo operativo. ¿Cuánto tengo yo que invertir anualmente para mantener? ¿Sí? Entonces, si nosotros pensáramos, por ejemplo, en la represa del Chucha para manejo de sedimento, es costosísima, les aseguro que es muy cara. Pero ¿cuánto se viene invirtiendo anualmente para la limpieza de sedimentos en la zona de puente? Entonces, si nosotros hacemos un análisis a 100 años, que es la vida útil de una presa, tendríamos que analizar cuánto nos cuesta uno y otro. No digo cuál es la mejor, para eso hay que hacer estudio de ingeniería, para eso existen las consultoras. En el caso de canales revestidos, tiene una mayor eficiencia, menor mantenimiento, tiene un costo inicial elevado, y la posibilidad, como les decía, de energía, también de generar energía. Y después tienen también en el sistema de los entubados, que nos permite también aprovechar mayor la carga, de mejor manera la carga hidráulica, ¿sí? En lugares donde tenemos poco caudal, pero tenemos grandes saltos hidráulicos, lo que nos conviene es el entubado, ¿sí? Porque nosotros podemos aprovechar el salto hidráulico y generar más energía para el uso, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros queremos un uso no consultivo y la posibilidad de generación, el entubado es mejor. Sí requiere una inversión muy alta y el tema de mantenimiento también requiere de especialización, porque bueno, no es que voy y sello una junta, sino muchas veces cuando hay una pinchadura o algún tipo de elemento, necesito otro tipo de obtención. Pero hoy la calidad de los materiales hace que realmente la posibilidad de rotura, si está bien diseñado, sea baja, salvo que haya algo que sea vandálico, así, ejecutado por terceros. Bueno, esto ya un poco dijimos. Otro punto también importante a tener en cuenta, que se está avanzando mucho a nivel mundial, es lo que es la recarga artificial de acuíferos, ¿sí? Como empecé hablando de Israel, le cuento Israel, luego de que hace todo su proceso, el agua que le sobra, lo que hace no es guardarla en un reservorio, porque imagínense con los calores, la radiación que tiene, perdería mucho. Lo que hace es guardarla en un reservorio espectacular, barato, que es el subterráneo. Entonces, genera una inyección inversa en sus pozos para el almacenamiento y esa agua luego está disponible para su uso. En términos de ciudades como Tokio, por ejemplo, la parte de los desagües pluviales, estoy yendo al tope gama, ¿no? Pero bueno, empecemos con eso como para mostrar el ejemplo, donde tienen reservorios subterráneos en el cual todo el sistema pluvial urbano lo captan, pasa por turbinas, genera energía, almacenan el agua. Y esa energía la utilizan posteriormente para bombear y para potabilizarla y utilizarla nuevamente, ¿sí? Pero bueno, entonces, pero veamos lo que nosotros podríamos hacer. Acá tenemos un suelo
que realmente es bastante esponja, ¿no? En los suelos que tenemos en los valles Calchaquí, pues son suelos arenosos, tienen mucha grava y tienen mucha capacidad. Entonces nosotros podemos utilizar, por ejemplo, barreras y diques, pequeñas barreras de contención en los paleocauces que fomenten justamente la infiltración del agua fluvial, ¿sí? Otro factor es la infiltración en pozos de galerías, y pozos poco profundos, en el cual lo que hacemos es, toda el agua que nos sobre de algún uso, sea el uso que sea, en vez de erogarla, volcarla y no utilizarla, la tratamos de generar en almacenamientos subterráneos. Es más, si nosotros quisiéramos, podríamos hacer almacenamiento subterráneo utilizando la propia piedra, hacer una pequeña cisterna de agropol, piedra, y meter todo el agua ahí. ¿Sí? Se puede utilizar cierto tipo de tecnología. Yo acá lo hablo en términos generales, ¿por qué? Porque no es que así como hice el proyecto para este lugar, lo uso en el mismo sitio, ¿sí? Porque es como decir que yo proyecto una casa en la Patagonia y la construyo acá, ¿sí? Entonces no es lo mismo. Las características climáticas, varios factores tienen que ser tenidos en cuenta. Fíjense que hay una serie de condiciones que tienen que tenerse en cuenta. Presas subterráneas. Como les decía, estas presas subterráneas es utilizar el propio suelo para almacenar el agua, ¿sí? El otro se puede hacer a través de excavaciones, como les decía, con incorporación de material cuando tenemos suelos arcillosos. Se puede hacer una excavación y colocar material fino, bien graduado, que permita justamente la infiltración. En términos de ciudades se utilizan también pavimentos porosos que permiten el paso del agua para evitar los escurrimientos y tratar de infiltrar. Me voy apurando si no. Después tenemos lo que se llaman presas de arena. En este caso lo que se hace es una presa en la cual se va ir llenando naturalmente de sedimento. Contra ese sedimento no luchamos, lo dejamos, porque va a ser sedimento generalmente arenoso en esta zona, y permitimos que el agua caiga en ese lugar. Como eso tiene una serie de galerías ya diseñadas internamente, puedo sacar el agua filtrada. Entonces aprovecho el suelo, que es un filtro natural, para su utilización. Y esto lo puedo hacer en cualquiera de los bajos paleocauces, que tengo infinidad. Recuerden que estamos en conos aluviales, no por nada desborda el Chucha. El Chucha hemos forzado que un cauce que estaba acostumbrado a armar un cono pase por un único lugar sistemáticamente, y eso es lo que nos obliga a nosotros a trabajar. Nombro el Chucha porque está más cerca, pero esto ocurre de acá en Jujuy, y me puedo ir hasta Ecuador y vemos las mismas problemáticas, ¿no? Trincheras también, que bueno, estos trincheras por ahí también lo está asociado a tratamiento, sistematización mediante curvas de nivel en los campos. Esto permite también justamente reducir los problemas de erosión y fomentar lo que es la infiltración en el terreno. Otro punto importante, que para mí es crucial, y eso tiene que venir asociado no solamente con las actividades privadas, sino también públicas, es el hecho de que muchas veces hay información hidrometeorológica, productores que tienen estaciones muy buenas, pero no hay una central que tome esa información, la administre, la opere y la analice y pueda generar mejores pronósticos, mejores análisis. Ustedes imagínense que en este momento diseñamos obras con datos históricos, muchas veces que llegan hasta el año 94, y con eso diseñamos obras a futuro en un escenario de cambio climático. Entonces, como hidrólogo, muchas veces los hidrólogos se terminan volviendo locos tratando de inferir. Hoy hay mucha modelación, mucha información satelital, pero esa información satelital tiene que ser y debe ser calibrada con información terrestre. Entonces, hay que desarrollar y fortalecer un sistema de información de cuenca que sea interactivo, todo el tiempo midiendo la parte alta, midiendo la parte baja. Medir la parte alta nos permite conocer qué cantidad de agua vamos a tener disponible, y nos va a permitir también generar sistemas de alerta temprana en caso de eventos de crecida. Toda esa información, que también tiene que ser física, social, manejo de información satelital, tiene que ser procesada por distintas por distintos elementos, por distintas asociaciones, pueden ser a través de los consorcios, puede ser a través de convenios con universidades, que permitan justamente generar información de base que permita la toma de informaciones.
Todo eso volcado siempre a sistemas de georreferenciación o sistemas de información geográfico nos va a permitir justamente tomar información adecuada, pertinente y rápida sobre cómo pueden ser las intervenciones. Hoy hay modelos también de pronóstico desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo, se llama Hidrovid. Es una modelación que permite generar diversos escenarios de cambio climático y disponibilidad de agua a partir de los datos de información. Pero si el dato es malo, el modelo también va a generar o va a tener problemas en sus resultados. Entonces, la medición del recurso, insisto, es muy importante. Acá un poco esos sistemas nos pueden medir en tiempo real si hay contaminantes, si no hay contaminantes, la calidad de agua, cómo está viniendo el agua, qué problemas tiene. Esto es muy importante, sobre todo para las instituciones que hacen tratamiento, potabilización de agua, ¿sí? Entonces, hoy hay una serie de tecnología bastante económicas que nos permiten contar esa información y transmitirla en tiempo real. Antes era un poco más difícil hasta que vino la internet satelital, que nos permite hoy disponer en cualquier lugar de esa información, ¿sí? En definitiva, y a modo de resumen y para terminar, los puntos clave que nosotros tenemos que tener en cuenta es regulación y almacenamiento de agua es clave para futuro. Si no tenemos regulación y almacenamiento, vamos a empezar a tener problemas. Distribución eficiente y segura, es decir, que disminuir las pérdidas y optimizar los sistemas de distribución. Comenzar la recuperación de las reservas subterráneas, recuperación o reducir los impactos que estamos generando con la extracción. Adaptación territorial, diseñarse adaptada a condiciones locales, no tomar soluciones que se tomaron en otro lado y tratar de implementarlas directamente, sino tienen que estar adaptadas a las condiciones locales. Entonces eso es importante. Y generar seguridad hídrica y social mediante justamente el monitoreo, la medición de los recursos y una distribución adecuada de estos recursos, ¿sí? Bueno, muchas gracias y quedo abierto a consultas.